Buenas, buenas, bienvenido a tu canal, Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribes y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy vamos a realizar este precioso conejito en anillas de lata. Y vamos a comenzar haciéndolo enseguida, va poniéndole mano a la obra. Y espero que les guste. Bueno, vamos a comenzar haciendo el anillo mágico. Para hacer las orejas, aquí ponemos nuestro hilo haciendo una X, así. Y aquí estoy utilizando hoy la aguja número .1, mire, 1. Y un hilo de un espesor, de un grueso, de 1 milímetro. Hacemos nuestro punto para asegurar nuestro hilo y comenzamos haciendo 4 medios puntos, 2, 3 y 4. Jalamos nuestro hilo y unimos con un punto deslizado, así. En esta otra vuelta, la 2, vamos a hacer un punto y un aumento. Así vamos tejiendo. Un punto y un aumento. Y vamos a terminar esta vuelta con 6 medios puntos. Aquí 1 y en el otro 2. Así hacemos esta vuelta. Así vamos tejiendo. Ya cuando ya lo tengamos aquí así, le damos vuelta. Acuérdese que esto, como es poquitos puntos, usted le tiene que dar la vuelta aquí así para que con cuidado, ya cuando ya usted lo tenga aquí ya, entonces ya usted ala bien su hilo de su anillo mágico. Y con este mismo hilo usted pone un separador. Pero con este también usted puede marcar sus puntos. Aquí vamos a hacer 2 medios puntos y un aumento. Así vamos tejiendo. Este hilo es de algodón mercerizado, 100% mercerizado. Es algodón. Mire, aquí usted hace 2 medios puntos y un aumento. Así vamos tejiendo en esta vuelta. Usted le va dando vuelta así para agarrar su punto donde le corresponde. Y terminamos esta vuelta con 8 medios puntos. Aquí vamos a hacer nuestra siguiente vuelta, 3 medios puntos, así, está tejiendo 3 medios puntos y un aumento. Y terminamos esta vuelta con 10 medios puntos. Así vamos tejiendo. Aquí ahora vamos a hacer la quinta vuelta. En esta quinta vuelta vamos a hacer 2 medios puntos. Usted agarre esto con paciencia porque estos son poquitos puntos. Y usted con calma va haciéndole ahí y va agarrando sus puntos y hace sus medios puntos. En cada punto de base usted va haciendo 2 medios puntos y un aumento. Y termina esta vuelta con 12 medios puntos. Así, usted las puede ir haciendo si usted se dedica con paciencia a hacerla. Sin estar corriendo, usted puede hacer grandes cosas bien bonitas. Solo necesita es dedicarle el tiempo para hacerla. Así, usted va tejiendo y hace 2 medios puntos y un aumento. Y así va tejiendo. Aquí vamos ya a comenzar la vuelta 6. En esta vuelta 6 usted va a hacer un punto en cada punto de base. Así va tejiendo. Y esto lo va a hacer desde la vuelta 6 hasta la vuelta 8. Así va quedando la orejita. Desde la 6 hasta la 8. Hace sus 2 orejitas. Volvemos cuando haya finalizado la vuelta 8. Mire, ya así ya terminé mi vuelta 8. Y usted hace sus 2 orejitas. Le deja una hebra para coser. Así hace sus 2 orejitas. Ahora vamos a hacerle las patitas. Las patitas las vamos a hacer un anillo mágico con 4 medios puntos. Así. Hacemos nuestro punto de seguridad y tejemos los 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4.
ala su hilo y cierra con un anillo mágico. Un punto deslizado. Disculpe, con un punto deslizado cierra. Y aquí comenzamos a tejer un medio punto y un aumento. Así vamos tejiendo un medio punto y un aumento. Y terminamos esta vuelta con 6 medios puntos. Un punto y un aumento. Cuando ya usted lo haya terminado, usted le da vuelta a su trabajo. Así, ya aquí ya hice mis 6. Usted le da vuelta a su trabajo. Bien. Así. Y ya aquí le queda su volteado. Entonces usted aquí le cierra bien su anillo mágico para que le quede bien cerradito. Aquí. Y comienza a tejer esta vuelta. Y esta vuelta la tejemos un punto en cada punto de base. O sea, los 6 medios puntos. Corta su hilo y así hace sus 2 paticas. Ya aquí ya termino aquí la patica. Le dejo una hebra para coser. Así, corto. Y así, mire, me queda la patica. Así, las 2 patitas. Vamos a hacer el rabo. Pero antes de hacer el rabo, le voy a mostrar la tapita. La tapita es la que le ponemos cuando hacemos los trabajos con una sola anilla. Mire, aquí así. Este está en el tutorial de varios tipos de hocico. Entonces vaya y véalo para que vea cómo se hace. Si no lo recuerda, así se hace. Ahora vamos a hacer el rabo y el rabo lo vamos a hacer haciendo un anillo mágico con 6 medios puntos. Hacemos nuestro punto de seguridad y hacemos 6 medios puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierra alando su hilo y hacemos un punto deslizado. Así. En esta vuelta vamos a hacer 12 medios puntos, o sea, 6 aumentos. 6 aumentos es hacer 2 puntos en cada punto de base. ¿Cuál es el aumento? Entrar 2 veces en un punto. 2 veces. Cuando entramos 2 veces en un punto, hacemos un aumento. Así vamos tejiendo y terminamos esta vuelta con 12 medios puntos. Entonces aquí ahora vamos a hacer la tercera vuelta. Esta tercera vuelta hacemos desde la 3 hasta la 5. Vamos a ir tejiendo esos 12 medios puntos. Así vamos tejiendo. Desde la 3 hasta la 5. Los 12 medios puntos. Nos vemos al finalizar la vuelta 5. Entonces ahora vamos a hacer la vuelta 6. En esta vuelta 6 vamos a hacer 2 medios puntos. 1 y 2. Y aquí hacemos una disminución. Esta disminución usted la puede hacer como usted se sienta más cómoda. Usted la puede hacer así. La puede, aquí se me atrapó un hilo acá. Hay que tener cuidado que como es pequeño, no se la agarre acá de este lado. Usted la hace así. Siempre agarrándola con cuidado. Usted puede hacer este tipo de disminución o puede hacerla así. Así, ahí está disminuyendo. O la puede hacer así. Esta y la de atrás. La otra hebra de atrás. Así. O la puede hacer esta no y esta sí. O sea, hay varios tipos de forma de disminuir. Usted disminuye como usted se sienta mejor. Pero aquí en esta vuelta usted va a hacer 2 medios puntos y una disminución. Ya aquí disminuí. Entonces hago mis 2 medios puntos. 1 y 2. Y disminuyo. Y termino esta vuelta con 8 medios puntos. Corto mi hilo y así queda el rabito. Ya yo se lo tengo hecho. Solo que quería que usted viera el paso a paso. Mire, queda así. Su rabito. Bueno, entonces ahora vamos a forrar la anilla. Mire, la anilla.
una anilla pequeña de esas que vienen de lata. Usted agarra su anillita y deja su hilito y comienza a forrar la anilla, que hace su puntito de seguridad para aguantar la puntada. A mí, muchas personas pueden tejerlo aquí si quiere, pero como se rueda, a mí me gusta hacerle el punto para sostenerlo aquí y comienzo a tejer aquí. Y aquí yo voy a hacer 10 medios puntos. Aquí yo lo voy perdiendo el hilo con que comencé, lo voy perdiendo aquí para que se vaya escondiendo. Entonces hago aquí 10 medios puntos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí hago 10 medios puntos. Igualito así, estos 10 también hago 10 aquí en este otro espacio. 10 medios puntos y cierro aquí con un punto deslizado. Así vamos tejiendo. 2, 3. Aquí con mi punto deslizado y comienzo a tejer aquí un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. Y terminamos la vuelta con 20 medios puntos, un punto en cada punto de base. Así lo va haciendo. Que se le vea bien bonito, bien, que no se le quede ninguna hebra. Recuerde que ahora al terminar esta vuelta, nosotros enseguida ponemos nuestra tapita. Aquí, la ponemos el lado derecho hacia abajo y aquí forramos para que no se vea. Tutorial tipo de hocico. Así tiene que, lo busca y así le va a aparecer y usted hace su tapita del hocico. Esto es para que no se le vea el relleno. Así se lo ponemos para que no se le vea el relleno. Se la ponemos del lado adentro. Un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. Entonces vamos a ponerle aquí un hilo de separación. Y vamos a comenzar a tejer aquí. Vamos a empezar 3 medios puntos. Aquí hacemos 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Y vamos tejiendo un aumento. Así vamos a tejer toda esta vuelta. 3 medios puntos y un aumento. Así vamos tejiendo. Aquí ya estoy uniendo la tapa a la anilla para taparle el fondo. Así usted tiene que hacer también. Usted hace su tapita y luego lo pone. Usted esto lo puede hacer con dedicación, lo hace fácil. Esto de tejer es muy bonito. Usted puede hacer muchas cosas. Yo cuando comencé en el canal, vi que muchas cosas se hacían. Yo comencé con cosas grandes, pero vi que podía hacer cosas pequeñas, sobre todo con reciclaje. Y comenzamos, porque hay muchas cosas grandes, pues, que se hacen y un poco más complicadas. Y vi que esto era algo mucho más fácil de aprender. Y así inicié. Igual es con el hilo. Usted puede utilizar el hilo que usted tenga. No solo lo va a hacer con el... No. Cualquier hilo usted lo utiliza. Solo que si es más grueso le sale más grande. Y si es más delgado le sale más fino. Yo utilizo casi siempre de 1 milímetro de algodón mercerizado. Y mi aguja casi siempre uso la 1.7. Hoy estoy utilizando la 1.0. Depende, o sea, usted se dará cuenta hoy que mire, quedan más cerrados los puntos. Entonces los rellenos no se ven. Estas orejas no se rellenan, por ejemplo. Pero usted rellena el rabo y el cuerpecito. Entonces depende del hilo que usted utilice y la aguja, le queda más abierto o más cerrado. Así lo hace.
Y ahora vamos a tejer un punto en cada punto de base. Y esto lo vamos a hacer desde la vuelta 4 hasta la vuelta 5, 2 vueltas, utilizando los mismos 26 medios puntos que tenemos de base. Así vamos trabajando. Un punto en cada punto de base, los 26 medios puntos en la vuelta 4 y la vuelta 5. Nos vemos al finalizar la vuelta 5. Bueno, ya aquí ya terminé la vuelta 5, vamos a hacer la vuelta 6. En esta vuelta 6 vamos a hacer 2 medios puntos. Aquí tengo 1 y 2 y aquí una disminución. Así ya vamos disminuyendo. 1 y 2, agarro, cierro completo. Un medio punto, 1, 2 y una disminución. Así voy disminuyendo toda esta vuelta. Aquí vamos a hacer la vuelta 7. En esta vuelta 7 vamos a hacer un punto en cada punto de base. En esta vuelta vamos a tejer los mismos 21 puntos. Un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. Aquí vamos a ir tejiendo un punto en la vuelta 8, un punto y una disminución. Así vamos tejiendo, un punto y una disminución. Y terminamos esta vuelta con 14 medios puntos. Acuérdese que si teje con un hilo de 2 hebras, no permite que se le quede. Si se le queda uno, usted la agarra. Un punto y una disminución. Así vamos tejiendo y terminamos esta vuelta con 14 medios puntos. Bueno, aquí mire, usted tiene que ir rellenando. Ya yo aquí le fui echando su relleno. Usted va rellenando y aquí vamos a hacer 7 disminuciones seguidas, 7. Y así terminamos esta vuelta con 7 disminuciones. Ya aquí en la vuelta nos quedó 7 medios puntos. Aquí en estos 7 vamos a hacer aumento. Un aumento en cada punto de base. Así. Aquí ya estamos comenzando la cabeza. Estamos tejiendo un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo y vamos a terminar esta vuelta con 14 medios puntos. Aquí, bueno, vamos a hacer esta vuelta. La hacemos 2 medios puntos. 2 medios puntos y un aumento. Así vamos tejiendo. 2 medios puntos y un aumento. Y terminamos la vuelta con 20 medios puntos. Así en todo el contorno. En esta vuelta 11 vamos a tejer un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. Un punto en cada punto de base. Los mismos 20 medios puntos. Aquí vamos a ir en la vuelta 12. Un medio punto y un aumento. Así vamos tejiendo. Un medio punto y un aumento. Y esto lo vamos a hacer en todo el contorno y terminamos la vuelta con 27 medios puntos. Así vamos tejiendo. Vamos a tejer ahora la vuelta 13. Y aquí vamos a hacer un punto y una disminución. Así vamos tejiendo. Y vamos a terminar esta vuelta con 19 medios puntos. Un punto, una disminución. Así vamos tejiendo hasta llegar aquí en nuestro punto, en todo el contorno. Un medio punto y una disminución. Aquí en esta vuelta vamos a tejer un punto y una disminución. Seguimos con las disminuciones. Un punto y una disminución. Así vamos tejiendo toda esta vuelta y vamos a terminar con 13 medios puntos. Un punto y una disminución. Así vamos tejiendo. Aquí en esta vuelta 15 vamos a hacer un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. Un punto en cada punto de base. Así. Bueno, ya aquí ya yo estoy rellenando. Usted va rellenando a medida que va disminuyendo, usted va rellenando para que no se le haga complicado el rellenar. Aquí rellenamos que le quede bien durita la cabeza y hacemos la última vuelta. Esta que viene es la última vuelta. Aquí vamos a hacer 6 disminuciones. Usted lo va
acomodando aquí bien. Y así. Y aquí hacemos 6 disminuciones y cerramos. Cortamos nuestro hilo y cerramos ahí ya. Con aguja punta roma, así. Las 6 disminuciones. Bueno, aquí ya yo corté mi hilo y voy cerrando. Vamos a entrar en cada punto. Vamos cerrando, vamos agarrando como si estuviéramos disminuyendo, así. Y agarramos todos los puntos, todos. Y lo vamos agarrando para luego cerrar. Jalamos nuestra aguja, así. Así. Luego usted la moldea, la cabecita le tiene que quedar así, aquí, así. Con esta, usted le hace después una puntada aquí para asegurar su hilo, así. Y con este mismo lo pierde por dentro. Y aquí ya enseguida vamos a comenzar por colocarle las orejas. Ya usted este hilo que es con que separó los puntadas, usted lo quita. Usted aquí va a poner su oreja. Sus orejitas usted las pone como usted le guste. Mire, usted, primero usted las pone puestas y luego que las tenga puestas usted le hace la puntada. Pero usted las puede poner, yo se las voy a mostrar así, usted las puede poner así. Aquí así. Las puede poner. O las puede poner así. Por ejemplo, yo se las puse así. Pero también las puede poner así. Vamos a ir colocándolas y a medida que las vamos colocando, yo les voy mostrando. Como yo las voy a poner así a los lados, yo voy cosiéndola aquí. Mire, aquí ya le cosí esta orejita. Usted, aquí está el medio donde cerramos la última vuelta. Entonces usted cuenta ahí 1, 2 y 3. Ahí coloca la primera oreja. Y encima de donde cerramos, coloca la otra orejita. Aquí, aquí. Ahí. Usted ahí entra al lado de la otra y agarra ahí su otra oreja, punticas, porque ahí ya van punticas, y ahí la cose, ahí la va cosiendo. Como esto es chiquito, usted tiene que hacerlo con paciencia, así, lo va agarrando y ahí va cosiendo. Cuando ya la haya cosido toda, es que usted la va a unir, así. Aquí vamos a ir ya uniendo el rabito. Aquí usted lo cose. Así. Va cosiéndolo. Usted aquí, usted le puede colocar un mosquetón. Un mosquetón para un llavero. Usted le hace aquí aquí para guindarlo. Lo puede poner aquí. O lo puede colocar aquí entre el medio de la oreja también. Así. Así va uniendo usted el rabito. Bueno, aquí ya me estoy cosiendo las paticas. Usted aquí se las pone. Aquí en toda la misma. Usted le pone ahí sus paticas. Y así como le cose esta patica, le coloca la otra al lado. Así. Le hace sus 2 paticas, se las cose. Así como cose esta, como la estoy cosiendo, así le cose la otra patica. Aquí agarramos en todo el medio de la moldeamos bien primero y contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5. En la vuelta 5 usted agarra y deja uno entre el medio. Aquí le va a quedar este. Aquí. Usted se pierde para que perder el nudito con que vamos a comenzar. Ahí.
Y usted entra aquí agarrando y hace 2 puntadas ahí para hacerle la naricita. Así le hace 2 puntadas. Aquí y sale entre el medio. Ahí le quedó aquí, entre el medio. Y hace aquí así. Entre el medio le quedó uno. Usted entra ahí y agarra aquí y sale en una vuelta antes de donde comenzó el hociquito. Así, ahí. Y aquí hace su punto pone su aguja para hacerle el ojito. Le da ahí sus 2 o 3 vuelticas y entra y sale allá al otro lado. Usted cuenta aquí 1, 2, donde le llegó. Aquí cuenta 1 y 2. Sale aquí. Aquí. Usted ahí le va dando su vueltecita. Y aquí coloca su ojito. Luego se lo moldea bien, que le queda así. Igualito como hizo aquí, hace acá. Bueno, así quedó el trabajo que realizamos hoy. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo. Mire, es muy fácil y sencillo de hacer. Usted le pone su detalle personal, le pone una maraquita, un lacito, lo que a usted le guste, usted se lo pone. Gracias por su apoyo, Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video.